Bueno, muy buenas tardes y buenas noches en España. Ujú. La hora más temprano es en México, que son el mediodía, de modo que ya cobija. Buenas tardes. Bueno, hoy tengo un tema muy especial, ameno, espero que divertido y también revelador. Para eso tengo a dos grandes invitados y me inventé algo para curarme en salud con la presentación de los invitados y esas hojas de vida muy largas que a veces se convierten en una dificultad porque termina uno omitiendo. De modo que lo que hice fue que condensé en dos o tres palabras, corriendo el riesgo de pasar por alto muchas cosas, pero creo que es una decisión salomónica. A propósito de Salomón, que tengo por aquí entre mis referentes de historias. Vamos a la historia de Salomón y el bebé. Creo que es Salomón o fue David. Ya entré en duda si fue el rey David o el rey. Muy Pudo bien. haber sido Salomón. Ok, entonces tenemos desde España Ángel Luis Sánchez, que simplemente para efectos de este webinar, coach polifacético, qué polifacético que es él, y psicólogo. Y ahí resumí, creo que más de 500 o más palabras en esas solamente. O Mi, cuentacuentos, ya está también. Para la, oh, la cuenta conferencia de hoy, historias, cuentacuentos, cuenta también, historias. cuenta cuentos, cuenta historias, muy bien. Y mi querido Oscar Vargas, desde Bogotá, eniagramista y discípulo sufi. Obviamente tendremos historia sufis, como muy seguramente tendremos historias de Hellinger por parte de mi querido Ángel Luis. Y pues este servidor, desde Cali, Colombia, Germán Benavides, director de Humanizar. Les decía que todos los primeros lunes de cada mes, a esta hora, hacemos lo que hemos llamado encuentros transformadores, webinars mensuales para la comunidad de Humanizar. Y este es el tema que propuse a mis invitados, narrativas que nutren. Descubrir el poder transformador de las historias y los cuentos. Entonces, me voy a permitir leer algo que escribí para contextualizar el inicio de este webinar. Desde tiempos antiguos, los cuentos han sido una herramienta esencial para la transmisión de conocimientos y valores de una generación a otra. En muchas culturas, los ancianos utilizaban historias para compartir la sabiduría acumulada y las lecciones aprendidas sobre la vida, la naturaleza y la moralidad. Esas narraciones podían estar llenas de personajes icónicos y eventos muchas veces exagerados que capturaban la imaginación y facilitaban el recuerdo de las lecciones. Permítame un segundo, yo apago algunos micrófonos para no perder la calidad del audio. Muy bien, sigamos. Por ejemplo, las parábolas de Jesús utilizadas en los evangelios son cuentos breves que ilustran una verdad moral o espiritual. Son profundamente simples, pero poderosas en su capacidad para comunicar lecciones complejas de una manera que la gente de todas las edades y orígenes puedan entender y reflexionar. En la literatura oriental encontramos el uso frecuente de koans en el budismo zen, que son enigmas o historias cortas sin una solución lógica, diseñadas para provocar la iluminación o un despertar espiritual en los estudiantes. Las metáforas y los cuentos también desempeñan un papel crucial en las culturas indígenas,
como los cuentos de los pueblos nativos americanos, que no solo entretienen, sino que también enseñan sobre el respeto por la tierra y la interconexión de todas las formas de vida. Este uso de historias y metáforas continúa siendo relevante hoy en día, no solo en la educación infantil, sino también en la formación y desarrollo personal de adultos. Los cuentos funcionan como espejos y ventanas. Nos permiten ver nuestra propia vida y experiencias reflejadas y al mismo tiempo nos ofrecen vistas a realidades y perspectivas distintas. Reflexionando sobre esto, podemos apreciar cómo a través de los cuentos los niños se encuentran el sueño y los adultos despiertan, o por qué no, encuentran la iluminación. Los cuentos nos invitan a soñar y a despertar a nuevas posibilidades, ayudándonos a ver más allá de lo ordinario hacia lo extraordinario que reside en cada uno de nosotros. Este es un pequeño marco teórico, lo que significa las historias o lo que han significado las historias a través de la historia de la humanidad. Inclusive en los tiempos actuales, las historias funcionan a nivel digital, tanto que en las redes sociales se habla de historias y es una estrategia absolutamente maravillosa de difundir maneras de pensar, sentir y actuar. Muy bien, desde esta perspectiva, ¿cuál de mis dos invitados se avienta a complementar esta reflexión o su punto de vista sobre este tema? Ángel Luis, te cedieron el turno. Pues gracias, Óscar. Un placer, un honor. Pues estaba escuchando y me estaba enamorando más, si cabe, de los cuentos. Bueno, lo primero quiero pedir perdón por mi voz, que todavía está un poquito tomada. Tuve un poquito de catarro la semana pasada y seguro que se nota un poquito. Escuchándote, como digo, estaba sintiendo que los cuentos, es que me venía la frase, es que los cuentos son mi vida, en realidad. Creo que los cuentos ayudan tanto al desarrollo personal que al final, cuando yo llevo trabajando 20 años con clientes y conmigo mismo, muchos más. Entonces, puedo dar fe, tanto por mí como por mis clientes, de que al final, con lo que la gente más se queda, lo que más impacto les genera de las sesiones que hacemos, muchas veces son las historias, son los cuentos, esos se quedan ahí anclados, se quedan grabados en la memoria y le dan una fuerza, le dan un sentido, le dan incluso una belleza, me atrevo a decir, inusitada, a la que sin los cuentos mm, se llega difícilmente, se llega peor, se llega más difícil a todo eso. Entonces, no será casualidad, como bien has dicho, Germán, que todos los grandes iluminados del mundo, de las diferentes religiones, han utilizado los cuentos, ya sea Jesús, Buda, los cuentos sufíes, han utilizado los cuentos para transmitir lo más esencial que querían transmitir a los demás. No es ninguna casualidad. Y, y tienen un efecto, no me quiero extender, te dejo también, Óscar, enseguida a entrar, pero me gustaría resaltar una característica de ellos y es que también una cosa que hacen es que van muy al inconsciente. Desde el cuento, o sea, yo un consejo, dar un consejo a alguien a veces es inefectivo totalmente, porque muchas veces la gente, el consejo se revela ante los consejos. Lo que tienes que hacer es esto, pues no lo voy a hacer, pues no, y es como que genera cierta rechazo, cierta reacción. Sin embargo, un cuento, un cuento entra de otra manera. Un cuento no le ponemos esos límites tan claros, no ponemos ahí el alto. Simplemente escuchamos como cuando éramos niños, nos dejamos hipnotizar un poquito por la historia y desde ahí, desde la historia, algo queda. Y una cosa también preciosa de las historias es que también he podido comprobar cómo cada historia dice cosas diferentes a cada persona. Tú puedes contar la misma historia a diferentes personas y cada uno toma lo que necesita y lo que le vale en ese momento. Me parecen mágicos.
por esto y por muchas cosas más, pero Oscar, no quiero ocupar demasiado. No, perfecto, Ángel. Pero incluso la misma historia a la misma persona en un momento diferente le trae un mensaje diferente. Hay una, hay una historia, ahora, el origen de las historias es algo que es también bastante, vamos a decir que apropiarse del sentido de una historia desde una de las escuelas o desde alguna perspectiva espiritual en particular, creo que no tiene ningún sentido. Hay una historia que había una vez una canca. Una canca es un lugar en Oriente donde hay un maestro y vienen los estudiantes a tomar sus enseñanzas. Entonces, en esta canca un día uno de los estudiantes le dice al maestro, maestro, nosotros estamos cansados de que usted todos los días nos cuenta la misma historia y lo peor es que nosotros ni la entendemos. Entonces el maestro se queda pensando y le dice, bueno, ¿te gusta el durazno? Dice, sí, maestro. Dice, bueno, ¿te gustaría que te regalara un durazno? Dice, sí, maestro. El maestro se va, le trae el durazno. Dice, ¿te gustaría que te lo lavara? Bueno, sí, maestro, gracias. El maestro se va, le lava el durazno, le trae el durazno lavado y le dice, ¿te gustaría que te lo pelara? Dice, bueno, maestro, gracias. Se va, le pela el durazno, le trae el durazno. ¿Te gustaría que te lo picara? Bueno, maestro, gracias. Se va, le pica el durazno, se le trae el durazno. ¿Te gustaría que te lo masticara? Y ahí termina la historia. Creo que no haya necesidad de masticarlo. Esa va a ser una de las partes interesantes en las historias que vamos a contar hoy. Pero antes de escuchar la historia preferida de Ángel Luis y contar una de mis historias preferidas, eh, también quiero que nos agreguen, por ejemplo, cuál es su personaje favorito. Recuerden ustedes que desde Sancho Panza, pasando antes por el rey Salomón, Lao Tse, Buda, Esope, Confucio, por supuesto Narudín, Hellinger, y como decía Ángel Luis, grandes maestros nos han acompañado con historias maravillosas. Que la pregunta que hacía Oscar ahora, hay veces que las historias no nos dicen nada, hay que esperar otro momento. Hay veces que necesitamos la ayuda. Bueno, vamos a ver hoy cuándo explicamos algo, cuándo no. Entonces, Ángel Luis, ¿cuál es tu historia favorita? Oscar ya nos contó muy seguramente si escogió la historia de ese durazno, es porque es una de sus favoritas. Cuéntanos una de tus historias favoritas antes de que yo les cuente una mía. Qué difícil es elegir una historia favorita cuando hay decenas o centenas que me apasionan y que me acompañan en mi vida y que son cruciales para mi vida. Hay historias que ejemplifican, desde luego, mi vida. Pero vamos allá, vamos con una de ellas. Una historia corta, además. Está un hombre, bueno, ha habido una tempestad inmensa, enorme, y está la playa llena, salpicada por todos los lados, llena de estrellas de mar que han quedado encalladas en la arena, de manera que están allí las pobres muriéndose porque no pueden volver. Y hay un hombre, un solo hombre en la playa, es invierno, hace mal tiempo, solo una persona está allí y en una actividad frenética y lo que hace es que coge una estrella y la lanza al mar, coge otra estrella y la lanza al mar. Y pasa por allí otra persona que le dice, pero ¿qué hace usted? ¿No ve que hay aquí miles y miles y miles y miles de estrellas? Es imposible que la labor que está haciendo pueda hacer algo, pueda significar algo minúsculo. Entonces el hombre que está con las estrellas le mira fijamente, coge otra estrella, la lanza
y le dice, para esa sí que significó algo. Para eso sí que, ¿qué? Para Para esa esa. estrella sí que significó algo, sí que tuvo sentido. Ok, maravilloso. Algo que agregar. Ah, importante que quienes nos escuchan, si quieren participar, por favor, enriquezcan esta tertulia con sus preguntas, por favor, o sus reflexiones. Bienvenidos sean. Muy bien. ¿Alguna interpretación que quiera regalarnos, Ángel, de esa historia? Bueno, se puede dejar como como el durazno que a veces no hace falta explicar, pero lo que a mí me dice, que a cada persona le puede decir algo diferente y estará estupendo, para lo que a mí me dice y lo que a mí me entusiasma de esta historia es que nunca hay nada pequeño, nunca hay nada insignificante, que todo suma, que cada cosa que hacemos, que cada día cada cosa que hacemos hacia algo que queremos, hacia un objetivo que tenemos, cada sonrisa que lanzas a la persona a la que quieres, cada buenos días que lanzas, cada gracias, cada gesto de lo que hacemos en nuestra vida significa algo. Que a veces que dejamos de hacer las cosas porque pensamos que no pueden aportar o que qué diferencia van a provocar en el mundo. Y esta historia a mí me recuerda que cada cosa significa algo, que para alguien va a ser importante esa sonrisa o hacerla o no hacerla es una diferencia en el mundo. Entonces podemos hacer diferencia en el mundo en cada segundo de nuestra vida. Depende de lo que decidamos hacer. Eso es lo que a mí me dice. Muchas gracias, Ángel Luis. Bueno, yo voy a contarles una de mis historias preferidas de mi personaje preferido, que es Narudín. Pues Narudín estaba un día cargando con leña su burro. Entonces se le acercó una persona y le dijo, oye, Narudín, esa carga está muy pesada para tu burro. Y Narudín le dijo, sí, es una carga muy pesada, pero nada comparable con todo el peso de lo que llevo en mi mente. Para quienes escuchan y les gustan las historias de Narudín, es fácil entenderlas cuando sabemos que el burro en las historias de Narudín o la mula en algunas versiones simbolizan la mente. Esta pregunta de pronto va a ser un poco más difícil de responder, pero me parecería interesante escuchar sus reflexiones. Y es, ¿cuál es la historia que más usan en su trabajo de apoyo a personas en transformación personal? ¿O cuál es la que mejores resultados le dan cuando la cuentan? Oscar. Efectivamente es una pregunta difícil de responder, como todas las tuyas, pero vamos a decir que eh, mayormente las historias vienen es asociadas al momento del trabajo. O sea, hay instantes en los que, no sé, estamos hablando de humildad y llega un tema asociado o una historia asociada a ese tema. Había una vez un murshid, que era un murshid muy especial. Un murshid es un maestro de maestros en el linaje sufi. Y este maestro pues era un maestro muy especial que ya incluso varios de sus estudiantes también ya eran murshids. Ese murshid tenía un hijo y pues ese muchacho vivía en un lugar donde había mucha armonía, las personas que venían eran personas muy especiales, su padre además de ser un murshid también era una persona muy culta, entonces vivía muy bien este muchacho. Un día soñó que iba por los cielos volando con su padre y llegaron a un lugar donde había una gran cantidad de maestros, sabios, profetas. Y cuando llegaron allí a su padre lo dejaron entrar a la reunión y a él lo dejaron afuera. Al otro día entonces se levantó muy temprano, fue y buscó a su padre y le contó, padre, anoche tuve este sueño. El padre, bueno, se queda pensando y dice, bueno, bien, eso lo que quiere decir es que tú ya quieres comenzar un nuevo camino espiritual y necesitas un maestro.
¿quién mejor que tú, padre, para ser mi maestro? Y el padre le dice, no, eso no funciona así. Eh, si quieres, te puedo recomendar a otro maestro. Dice, claro, padre. Y el padre le recomienda a un maestro llamado Walí. Walí era un campesino que vivía en un pueblo a unas 2 horas caminando de donde ellos estaban. Este muchacho pues conocía a todos los estudiantes de su padre y se quedó pensando, pero ¿qué me va a poder enseñar a mí ese campesino? Era un agricultor que ni siquiera sabía leer ni escribir. Sin embargo, al otro día el muchacho decidió ir y seguir la recomendación de su padre. Se levantó temprano, se fue caminando y todo el camino estuvo pensando, bueno, ¿cuáles serán las pruebas que me va a poner a mí este maestro? ¿Será que me va a meter desnudo en una cueva, dejarme allá unos 8 días? Sea, etcétera, etcétera, y cavilando todo el tiempo pensando qué le iba a pasar. Cuando ya faltaban pocos metros para llegar al pueblo, de repente se encuentra con Walí. Walí venía saliendo del pueblo montado en un burro. Y cuando estuvieron cerca, pues el maestro lo identificó inmediatamente, supo que era el hijo de su maestro y el muchacho también lo conoció, entonces lo saludó, pero el maestro Walí le dice, no, no es suficiente. El muchacho lo había saludado pues como saludan los muchachos ahora, ¿no? Oe, ¿no? Hola. Entonces le dice, no. Entonces el muchacho hace una gran reverencia. Apenas medio mueve la cabeza. Entonces Wally le dice, no, no es suficiente. Entonces se inclina hasta las rodillas del maestro. Y Wally le dice, no es suficiente. Se inclina entonces hasta los pies del maestro. Y le dice, no es suficiente. Se inclina hasta los cascos del burro. Y el maestro le dice, no es suficiente. Entonces el muchacho se postra, se tira delante del burro. Wally baja del burro, lo levanta, lo mira a los ojos y le dice, hijo mío, esto es todo lo que tengo para ti. Ya puedes regresar con tu padre. Hermosa, hermosa. Muchas gracias. Sí, es como decías, qué historia, trabajo mucho esa, en el sentido de que muchas veces nos cuesta trabajo aceptar eh, a esa otra persona. A veces hay, digamos, como tanto apego a nuestras ideas y a nuestra preconcepción de las cosas que no tenemos esa posibilidad de inclinarnos ante algo diferente, algo desconocido. Muchas gracias. Ángel Luis, Bueno, otra vez es difícil de elegir, utilizo muchísimas, pero me viene, por ejemplo, ahora una que la utilizo muchísimo, la verdad. Y bueno, ubicaos, pues trabajo con personas que quieren hacer cambios en su vida y no siempre es fácil cambiar, ¿no? Entonces hay momentos que tienen pues dificultades, momentos de crisis de, uy, no puedo con esto. A veces les cuento esta historia. Es un discípulo que, que está siguiendo las enseñanzas de un maestro junto con otros y un día le quiere confesar algo al maestro, le quiere preguntar porque está muy inquieto. Maestro, maestro, por favor, vengo ya durante varias semanas, varios meses aquí escuchando tus enseñanzas, me están cambiando mi vida. Antes vivía de una manera absolutamente diferente y ciega. Y desde que estoy contigo me noto el cambio, pero tengo una gran preocupación, maestro, porque por las noches, cuando duermo, tengo un sueño recurrente, un sueño en el que hay dos lobos, y uno de los lobos es cruel, sanguinario, violento, agresivo, que es justo como yo he sido y he vivido mi vida siempre. Y el otro de los lobos no, el otro de los lobos es amable, es cariñoso, es empático. Y simboliza también es en el que me quiero convertir, y en el que estoy aprendiendo a convertirme contigo.
El problema es que los dos lobos están en una pelea mortal en mi sueño. Y me levanto todas las mañanas inquieto después de toda esa pelea. Maestro, lo que necesito preguntarte es, ¿cuál de los dos lobos ganará la pelea? El maestro se queda largo rato pensando y finalmente le responde, ganará el lobo al que más alimentes. Y ahí se lo dejo, simplemente. Es como un, un invitarles a que sigan alimentando poquito a poquito ese lobo famélico a veces que tenemos cuando queremos cambiar algo y queremos generar otra forma de estar y de ser en el mundo. Pues bueno, hay que irlo alimentando poquito a poquito, pero si lo alimentamos acaba ganando la pelea. Las historias tienen algo muy bello y es que cuando uno tiene la oportunidad de escucharlas de un maestro, digamos que en mi caso he tenido la fortuna de escuchar a maestros con historias muy bellas, que inclusive me quedan registradas en mi memoria por el impacto que generan en mí en su momento, y creo que a Oscar y Ángel Luis les habrá pasado algo similar. Y coincido con ustedes en que muchas veces eh, la situación que estamos viviendo en nuestro trabajo diario, en el apoyo que estamos dándole a personas, nos muestra qué historia es la más propicia para contar en un momento dado. Puede haber algunas historias que se vuelven estándares. Tengo una que es un estándar, que es la historia de Narudín también, que perdió sus llaves frente a su casa. Pero hay otras historias que aparecen de un momento a otro. Voy a contarles una de las historias más hermosas que escuché, a menos a mi parecer, una de las más hermosas. Y es la historia de un guerrero samurái que vivía muy inquieto por saber cuál era el camino al cielo y cuál era el camino al infierno, porque él quería tener la certeza de tomar el camino al cielo. Y a todo lugar donde iba este guerrero samurái, preguntaba buscando a alguien que le pudiera aclarar esto. Un día llegó a un poblado y la gente del mismo, conocedores de su búsqueda, le dijeron que a las afueras del mismo vivía un maestro que seguramente le podría dar la respuesta de cuál era el camino al cielo y cuál era el camino al infierno. El guerrero samurái, sin dudarlo un minuto, salió hacia las afueras del pueblo en la dirección que le indicaron, y al llegar a la casa del sabio, del maestro, golpeó muy fuerte la puerta. El maestro, que estaba haciendo sus oraciones, muy molesto, salió y abrió la puerta y dijo: ¿quién se atreve a interrumpir mis oraciones? Y el guerrero samurái, sacando pecho, dijo: yo. ¿Y quién eres tú para hacer esto? ¿Cómo te atreves? Y el guerrero dijo: yo soy un guerrero samurái y he venido a que me digas cuál es el camino al cielo y cuál es el camino al infierno. El maestro lo miró de arriba abajo y le dijo: pero si pareces un vulgar mendigo, ¿cuál guerrero samurái? El guerrero se enojó, desenfundó su espada y se disponía a decapitar al sabio. El sabio le dijo: ese es el camino al infierno. El guerrero comprendió, bajó su espada, la enfundó, y el maestro le dijo: ese es el camino al cielo. Muy bien. Vuelvo y convoco a quienes nos están escuchando que participen de este ejercicio. De pronto alguien se anima a contar una historia o a preguntarnos algo. Mientras se animan, quiero preguntarles algo. Eh, Me ha pasado alguna vez que cuento una historia y pierdo la referencia de quién me contó la historia.
Ya no sé quién me la contó o si la leí, o lo otro que me parece maravilloso es si me la inventé. Tal vez originado en que alguna vez con nuestro maestro Sufi, que comparto con Oscar, tuvimos un ejercicio muy bello para crear historias, inventar historias. Y entonces aquí quiero hacerles esa pregunta, su opinión sobre la validez, yo considero que sí, la validez de inventar historias que en un momento dado consideremos oportunas para acompañar o apoyar a alguien. A veces me pasa con mi hijo, tiene solo 11 años y en algunos momentos invento historias para él. Entonces, don Oscar, Bueno, voy a contar otra historia, pero no tanto como dices tú porque sea invento, sino porque también a veces sucede que te pasan cosas en la vida. Entonces, fumé cigarrillo por muchos años, más de 25 años. Tengo dos hijas. Y hace, pues ya más de 20, un día estábamos pasando vacaciones en un lugar y se aproximaba la Navidad. Entonces, una de estas hijas se me acerca y me dice, bueno, papi, como ya viene el fin de año, entonces quiero hacerte una propuesta. Hagamos algo para el año entrante. Yo me dejo de comer las uñas y tú dejas de fumar. qué belleza. Y te voy a decir que hice no menos de 50 intentos por dejar de fumar hasta ese día. No hay nada que nos ayude más realmente en la transformación de nuestros hábitos y de nuestras conductas que el amor. Eso es definitivo, ¿no? Espero responder tu pregunta. Muy bella y además un compartir muy sentido de una historia personal que no había considerado entre mis preguntas y qué bueno, bellísima. Ángel Luis, Qué linda historia, Oscar. De hecho, con tu permiso, si me lo das, lo uniré a mi repertorio, por supuesto citándote también, diciendo de dónde viene la fuente, y porque me parece bien linda de cara también a mi trabajo y el poder compartirla. Bueno, pues la mía también va por lo mismo. Va, no por lo mismo, no es tan bella, seguro que no es tan bella, me parece preciosa, ese cambio compartido desde el amor, maravilloso. Pero la mía también es una experiencia personal, la verdad. Cuando lo has dicho, Germán, lo primero que me ha venido es historias inventadas. Pues sí, una que cuento mucho a partir de un aprendizaje que tuve cuando era un mico, muy pequeño, un niño de 10 años, no tenía más. Pero se me quedó muy grabada. Y es una situación que viví en la cual, pues, mm, yo apenas sabía montar en bici, pero una vez pues salí con un grupo de gente que sí que salía habitualmente y salieron por carretera a montar en bici, guau, por carretera, con los coches al lado, yo un poco preocupado, además bicis de carreras, de estas con calapiés, no sé si se llama así allí en Colombia, esto que te sujeta el pie para que no se escape. Bueno, el caso es que yo iba a una velocidad mucho mayor de la que era recomendable con lo poco que sabía montar en bici. Y hubo un momento determinado en que perdí el control de la bici. Íbamos rápido por una carretera con coches, fuera de la carretera coches aparcados también por allí, un terraplén, y de repente pues se me va el calapié del pedal, pierdo, o sea, se me van los pies de los pedales, la bici queda totalmente descontrolada para mí, no sé ni cómo llevarla, y me encuentro delante de dos coches que sinceramente yo siento que ese día iba a ser el último de mi vida porque iba muy rápido, era muy pequeño y sentí que de verdad que me iba a achacar y que me iba a estrellar y que me iba a dar un golpe que probablemente no lo iba a contar. Y no sé por qué milagro, eh,
yo lo achaco casi a un milagro, desde luego. No un milagro, no sé si divino, no lo sé. No sé si hace falta Dios para esto o no, puede que sí. El caso es que en último instante, esos dos coches, cada vez me acercaba más a ellos, estaba cerquísima de ellos y ya dispuesto a pegarme un golpe impresionante. Y en último instante, todavía no sé ni cómo, mi instinto de supervivencia me hizo mirar a la pequeñísima distancia que había entre los dos coches. La bici iba descontrolada. Bueno, pues miré a esa distancia que era no más de medio metro, quizá menos, a lo mejor eran 30 centímetros, a mí me pareció muy poco, pero miré a esa ranura que había entre los dos coches, ¿no? Y no sé ni cómo todavía, pero con la bici descontrolada conseguí pasar en medio de los dos coches y frenar un poco después, poco más allá, y salvar mi vida. Y desde entonces a mí me ha quedado muy, muy, muy claro, me sirve como ejemplo también para las sesiones y demás, cómo es clave mirar hacia lo que quieres y no hacia lo que no quieres. Cómo es clave, si miras a los coches, me los como seguro, me estrello fijo. Ahora mismo tendría un brazo menos o una pierna menos o iría en silla de ruedas. O la cabeza la tendría más tonta de la que la tengo. Pero mi instinto me hizo mirar hacia, y no me lo achaco a sabiduría personal, ni muchísimo menos, pero sí a ese instinto sabio que tenemos, me hizo mirar al hueco, hacia donde quiero ir, hacia ese lugar por el que quiero pasar, y eso me permitió enfocarme y pasar por allí. Se me quedó muy grabado desde entonces. Creo que es un aprendizaje de vida que lo he aplicado muchas veces en mi vida desde entonces. Mirar hacia lo que quiero y no mirar hacia lo que no quiero. Es decir, no discutir. Bueno, pues no, no es mirar hacia no discutir, sino qué es lo que sí quiero. Lo que sí quiero es tener una conversación con amor. Vale. Decía la Madre Teresa de Calcuta, y con esto acabo, pero lo relaciono con esto. Decía la Madre Teresa de Calcuta que nunca me veréis en una manifestación en contra de la guerra. Siempre me veréis en una manifestación a favor de la paz, que parece lo mismo, pero que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, muchas gracias. María Cecilia escribió algunas cositas, tenía que salir, estaba muy agradecida y pensó mucho en su nieto para inventar historias para su nieto. Bueno, no voy a huir de que cada uno de ustedes contó una historia personal. Me llegaron dos. eh, una tiene que ver con el enneagrama de mi padre, la voy a dejar de pronto para más tarde, pero tengo otra historia interesante que fue un aprendizaje muy hermoso y que fue tal vez de las primeras cosas que tengo conciencia cuando empecé a cambiar mi perspectiva, pero mucho antes de que llegara a este camino espiritual. Trabajaba yo en una universidad como coordinador académico de la Facultad de Arquitectura y además era profesor de una de las asignaturas más difíciles y complejas en el primer año de la escuela, que es la geometría descriptiva. Y digamos que me preciaba de ser un muy buen profesor, pero además muy exigente, muy cuchilla y pues desde mi personalidad mucho más allá que cuchilla. Entonces era como el terror esa asignatura. Un día estaba en mi oficina redactando, diseñando un examen, un parcial de esa asignatura. Y mientras diseñaba el parcial, que obviamente eran parciales muy bien pensados para poner un reto muy alto a los estudiantes, tuve una duda sobre algo y entonces volteé y en la parte de atrás tenía una biblioteca donde tenía mis libros de consulta, entre ellos un libro de geometría descriptiva. Entonces saqué el libro y empecé a buscar en él para aclarar la duda que tenía sobre el examen que estaba diseñando. Y mientras hacía eso, entendí algo o me llegó algo. Y es que si yo, para diseñar el examen para mis estudiantes, eh, tenía acceso al libro,
lo menos que podía hacer era que mis estudiantes también tuvieran acceso a su libro cuando presentaran los exámenes que yo diseñaba. Y a partir de ese momento cambió eso, de modo que mis estudiantes podían tener acceso a su libro para resolver el examen. Fue una de las cosas más bellas que aprendí en esa época un poco oscura de mi vida. Y vale la pena decir que cuando planteé esto a los estudiantes, la incredulidad fue muy grande porque todos pensaron que había trampa ahí, que si yo dejaba sacar el libro, eso tenía que haber una trampa. Pero bueno, fue algo bien interesante y bien bello. Muy bien, dejando abierto la participación de quienes nos acompañan, ahora la pregunta tiene que ver con lo siguiente. Oscar, una historia que tenga que ver con la esperanza, que te llegue en este momento, igual Ángel, de lo que podría ser para contarle a una persona que esté pasando por una situación desesperanzadora. Ahora, si a Ángel le llega primero, bienvenido. Bueno, quizá esta pueda ser lo suficientemente inspiradora para alguien. Todos necesitamos de una guía para ir por el camino. Ir sin una guía por el camino dificulta o hace más cruel el avance por el camino. Había una vez una canca. En esta canca había un maestro y por alguna razón a este maestro lo trasladaron de canca, lo mandaron a otro lugar. Llegó un nuevo maestro y este nuevo maestro entonces empezó a recibir sus estudiantes. Los estudiantes venían y cada estudiante que venía le hablaba al maestro de otro de sus compañeros al que ellos llamaban el aventajado. El aventajado, el aventajado. Y empezó a pasar el tiempo y el aventajado nunca apareció. Entonces el maestro tomó la decisión de ir a visitar al aventajado. Llegó allá, tan pronto el estudiante lo vio, lo hizo seguir, supo quién era, conversaron, hablaron. Y llegó el momento en el que el maestro le dice, bueno, mira, traigo bendiciones para ti y no porque yo sea un ser especial, sino porque hace parte de nuestra tradición. Entonces el estudiante le dice, sí, sí, yo sé que es así, pero desafortunadamente ya tengo un maestro y el día que me muera quiero ir al lugar donde él está y sé que tus bendiciones me pueden llevar a otro lugar. Estás en mute, Germán. Gracias, Oscar. Ángel. Hoy, bueno, permíteme dos muy breves, porque una es solo una frase. Esperanza. Lo primero que me ha venido es la metáfora, no es siquiera un cuento, es una metáfora de que un reloj estropeado, incluso un reloj estropeado, marca la hora correctamente 2 veces al día. A mí eso me da esperanza. Y aparte de esa del reloj, me viene una historia sobre el valor del billete. Y es cuando te encuentras a alguien que está hundido, que está sin esperanza, que está doblado, que la vida le ha tratado mal, pues se puede sacar un billete de nuestra cartera, del dinero que sea, lo más grande posible. 50 euros, no sé, allí pesos, ¿cuánto es el más grande en Colombia? No me acuerdo muy bien. Muchos miles, creo, ¿no? 5.000, 10.000, no sé de cuántos hay billetes ahí. 20.000. 10.000.
100.000, wow, pues 100.000 pesos me va fenomenal. Pues 100.000 pesos, ¿no? Pues sacas un billete de 100.000 pesos y le preguntas a esa persona que está hundida, ¿cuánto vale este billete? 100.000 pesos, te dirá. Entonces, arrugas el billete y le preguntas, ¿cuánto vale este billete? Bueno, pues 100.000 pesos. Ok, pues empiezas no solo arrugarlo, sino lo tiras al suelo, lo empiezas a pisotear, empiezas a ensuciarlo. El billete está ya hecho polvo, lo vuelves a coger. ¿Cuánto vale este billete? 100.000 pesos. Bueno, pues no es suficiente. Lo metes en el agua, lo partes incluso, lo rompes, lo doblas, lo destrozas. ¿Sabéis que incluso los billetes rotos, si los vuelves a pegar, siguen valiendo? Entonces le preguntas, ¿cuánto vale este billete? Pues 100.000 pesos. Entonces no importa cuán doblado, cuán hundido, cuán destrozado puedas estar en tu vida, tu valor está intacto. Sigues valiendo eso y probablemente incluso muchísimo más, porque justamente son esas cicatrices también las que nos enseñan a vivir una vida mejor. Así que toma ejemplo del billete. Ese podría ser un mensaje de esperanza también para alguien que esté fatal en ese momento. Muy bien. Mientras les cuento mi historia, que para mí una de las más hermosas sobre el tema de tener esperanza, vayan pensando en una para no cogerlos a boca de jarro, que nos inspire sobre la paz, sobre todo en tiempos tan difíciles que estamos viviendo en este planeta, donde la paz cada vez se ve como más lejos. Y mientras ustedes piensan en esa historia, yo les voy a contar la mía, aunque va a ser una versión corta porque es un cuento un poquito largo para hacer más énfasis en la historia, pero va a ser una versión resumida. Esta es la historia de dos ángeles, un ángel joven y un ángel viejo que llegaron de visita una noche a una casa de unos campesinos muy pobres cuando hacían una correría por el campo. Fueron recibidos por los ángeles, por los campesinos de una manera muy afable, los invitaron a, a seguir, les brindaron comida caliente, inclusive fueron muy firmes en que deberían dormir en su cama, en la de los campesinos. Eh, Algo que incomoda a los ángeles por vergüenza, pero por no sentir que los campesinos se fueran a sentir despreciados, aceptaron. En la mañana siguiente fueron despertados por el llanto desconsolado del campesino y el ángel joven se apresuró a irle a preguntar qué había pasado y el campesino le dijo que todas las mañanas iba a su establo a ordeñar la vaca y esa mañana al entrar la vaca estaba muerta. Su llanto era porque esa vaca, ordeño era lo que les proveía la subsistencia de él y de su esposa. Y ya tan ancianos los dos, no sabía ahora de qué iban a vivir. El ángel joven se apresuró a decirle al ángel viejo que cómo había podido suceder eso, cómo el ángel viejo había permitido que eso pasara y le recordó que en los días anteriores habían estado en una casa de un rico hacendado quien muy displicentemente los mandó a dormir a un sótano frío, húmedo. Sin embargo, el ángel viejo antes de acostarse reparó un hueco que había en la pared del sótano. Eso le recordó el ángel. El ángel viejo lo miró amorosamente y le dijo, las cosas no son como parecen. Efectivamente, antes de anoche yo reparé el muro del sótano del hacendado. Lo que tú no viste es que en el fondo de ese hueco había una olla llena de morrocotas de oro. Y lo que yo hice fue tapar ese hueco para que él no encontrara ese oro y se envileciera más de lo que ya estaba. Y anoche, mientras tú dormías plácidamente, el ángel de la muerte vino y yo lo convencí que se llevara la vaca que estaba en el establo y no la esposa del campesino por quien el ángel de la muerte venía. No todas las cosas son como parecen. Siempre hay esperanza. Muy bien, entonces ahora sí,
con la paz, mi querido Oscar? ¿O para la paz? ¿O para la ausencia de paz? Creo que te congelaste. Ah, ya, volviste. Sí, ya. Sí, pero sí estuve un buen ratico congelado, qué pena. Sí. Ahora nos cuenta una historia sobre el congelamiento. Bueno. Un hombre está meditando en una calle en India y de pronto viene una multitud de gente y bueno, hombre, y se sacude, pum, pasan todos. Viene el rey, viene el rey, viene el rey. Entonces venía toda la caravana del rey, al principio venía la infantería, entonces bueno, tan pronto ven al hombre ahí, eso prácticamente sigue en derecho, el tipo vuelve y se acomoda y el hombre dice, es por eso. Y había alguien ahí mirándolo muy atentamente. Luego venía la caballería. Entonces tan pronto lo vieron, cambiaron su rumbo, se corrieron un poco y continuaron. Y el hombre dijo, es por eso. Luego, finalmente ya venía la carroza del rey y cuando ya estaban cerca y el rey vio al hombre, hizo detener la carroza, se bajó, se inclinó ante el hombre, lo saludó, volvió a subir a su carroza y continuó. Y el hombre dijo, es por eso. Entonces el que lo estaba mirando se acercó y le preguntó, bueno, ¿cómo así que es por eso? A todos les dijiste es por eso. Y dice, sí, es que es por eso y con eso digo todo lo que quiero decir con eso. Ok, gracias, Oscar. Ángel, Bueno, pues este va sobre la paz personal. La paz, no la personal interna solo, sino la paz con cada uno de nosotros, ¿no? Porque si tenemos relaciones de paz, generamos más paz en el mundo. Pues es una historia de Buda. Buda, pues parece que es una historia real, quizás. ¿Por qué no pensar que pueda ser real? Buda explayaba sus enseñanzas, sobre todo a la juventud, y un hombre vino a insultarle, vino a quejarse, vino a denunciarle, porque lo que estaba haciendo Buda desde su punto de vista era corromper a la juventud, era una mentira, era un engaño, era vil, era falso y era peligroso para la juventud. Casi todos los filósofos han estado a veces criticados de algo así. Entonces este hombre venía a insultar, venía a cuestionarlo todo y venía a proferir todo tipo de malas palabras para Buda. Y Buda, mientras lo estaba haciendo todo eso, pues le escuchaba, le miraba fijamente, incluso con un gesto tranquilo, incluso con una leve sonrisa. Y el otro seguía insultando, seguía diciéndole todo lo que hacía mal, lo farsante, eres un mentiroso. Y Buda seguía tranquilamente así. Entonces, bueno, el hombre siguió durante un tiempo, hasta que ya, pues, como Buda no le contestaba, pues de todo se cansa uno. Así que se cansó de insultar y ya se marchó. Y los discípulos, cuando el hombre se fue, estaban atónitos porque los discípulos sabían que Buda no hacía nada de todo eso de que le estaban criticando, sabían que era justo, que era un hombre que les estaba enseñando grandes cosas. ¿Por qué no le has dicho nada a este hombre que ha venido aquí a, a insultarte, a calumniarte? Y entonces Buda les dijo, tengo una pregunta para vosotros. Si yo tengo un regalo, o mejor dicho, si tú traes un regalo para mí y yo no lo acepto, ¿de quién sigue siendo el regalo? Entonces, claro, ellos le dijeron, bueno, si tú no lo aceptas, pues el regalo sigue siendo nuestro. Bueno, pues exactamente lo mismo pasó con este hombre. Venía a traerme regalos que yo no tenía ninguna intención de aceptar, así que los dejo con él. Para mí este cuento me ayuda a recordar que nos traigan lo que nos traigan, siempre es una decisión nuestra, si decidimos aceptar o no los regalos y qué hacer con ellos. Podemos hacer cosas de todo tipo.
incluso envolver todo ello en un papel bonito y devolvérselo más bonito de lo que nos trajo. Para mí eso es la paz también, la paz personal, la paz individual, la paz en las relaciones. Muchas gracias. Bueno, mi historia es una anécdota de Gandhi, quien conversaba con alguien, tal vez alguno de sus discípulos, quien se lamentaba y le expresaba su dolor por la falta de paz en este mundo. A lo que Gandhi le respondió, mira, no te angusties por la falta de paz en el mundo. Mira tu corazón y si encuentras paz en él, sabrás que hay un lugar en la tierra donde habita la paz. Muy bien, vamos a ir ya vamos a cumplir una hora, vamos a contar de pronto un par de historias y en esta oportunidad quiero invitarles a que cuenten una historia con lo que más trabajen. Por ejemplo, Ángel Luis que trabaja mucho o recientemente con constelaciones familiares, de pronto una historia que utilices mucho en ese trabajo tan hermoso que haces con constelaciones. A Oscar puede ser una historia con enneagrama o una historia con sufismo, que por lo que te conozco son dos de tus grandes pasiones. Debes tener otras que no conozco, pero las que conozco, el sufismo y el enneagrama. Entonces, escoge alguna de ellas. No se me viene una exactamente en este momento asociado a eso, pero quiero compartirte esta. Aprovechando, como dices tú, que ya se va acabando el tiempo, bien cortica. Un maestro estaba en su lecho de muerte, ya estaba en las últimas y bueno, todos sus estudiantes alrededor de él y todo el mundo le preguntaba cosas y él respondía y respondía, pero llegó uno de sus estudiantes y le preguntó, maestro, ¿tienes miedo? Le dijo, claro, tengo miedo, soy mortal igual que ustedes y tengo miedo a la muerte, pero a lo que más miedo le tengo es a cuando llegue allá y me hagan la pregunta. Dice, pero ¿cuál pregunta? Dice, no, es que cuando llegue allá no me van a preguntar que por qué no fui Moisés, que por qué no fui Jesús, me van a preguntar por qué no fui Germán. Eso reír. Bueno, Oscar, gracias, Ángel. Bueno, pues uno de los cuentos de mi maestro, Bert Hellinger, efectivamente. Pues es un discípulo que va a su maestro y le pregunta, hace años que tengo esta pregunta, maestro, ¿cómo se logra la felicidad? Y el sabio le cuenta la historia acerca de los dos rostros de la felicidad. Y le cuenta que en los viejos tiempos, cuando los dioses aún parecían cercanos a los hombres, había una pequeña ciudad donde habitaban dos cantantes con el mismo nombre, Kali. Uno de ellos era el grande, dominaba su arte de la música y el cantar más allá de la perfección. Había inventado incluso un nuevo instrumento y cuando lo tocaba, todos los hombres, las mujeres, los niños, incluso la naturaleza a su alrededor quedaba ensimismada. Los pájaros callaban para escucharle. Como era tan grande, vivió en los mejores lugares, deleitó con su arte a los más grandes hombres, disfrutó de las mayores riquezas y, por supuesto, conquistó también a la mujer más bella. Lo tenía todo. Todos le envidiaban. Era intensamente feliz. Luego comenzó su tragedia. Aún mientras celebraba la boda, no había acabado aún cuando su bella esposa le fue arrebatada por la envidia del gran sultán que había mandado, se había encaprichado con ella y había mandado a sus súbditos a que la arrastraran. Cuando eso ocurrió, el alma de Khalil
se resquebrajó en un dolor inmenso. Intentó matar al sultán, pero fue apresado y torturado brutalmente. Y fue encerrado durante muchos años. Cuando por fin lo liberaron, estaba ciego, loco, vagó por las calles sin rumbo y sin sentido alguno. Lo perdió todo, incluido su don para el arte y para el cantar, para la música. Se refugió en el alcohol para mitigar su dolor y murió joven, con su vida clavándole un cuchillo en su corazón al morir. Tan grande había sido su dicha como después lo fue su desdicha. Pero si recordáis, faltaba el otro Khalil, que también se llamaba como él. Al Khalil el Grande todo el mundo lo conoce y aún hoy se sigue hablando de él. El otro Khalil, sin embargo, era el pequeño. No era más que un simple cantor que cantaba en fiestas sencillas, tocaba para la gente sencilla, daba una alegría sencilla y él mismo se lo pasaba bien. Como su arte no le daba para vivir, aprendió también otra profesión, que era una profesión corriente. Se casó con una mujer corriente, tuvo hijos corrientes, problemas corrientes y bueno, disfrutaba de las cosas corrientes y pequeñas. Y era corrientemente feliz. Murió de viejo y saciado de vida. Pero no fue famoso. Y hoy en día nadie se acuerda de él, menos yo. Y ahora también, menos tú. Muy bella. Gracias. Muy bien. Voy a contarles una historia que la va a asociar con el eneagrama, además con un mensaje bien interesante. En mis primeros años como facilitador, por el proceso de entrenamiento y el acompañamiento que eh, el facilitador que me acompañaba como guía en mi entrenamiento, tenía mucha participación en las primeras partes de nuestro seminario, pero al final, cuando hablábamos del aspecto de luz y específicamente de las virtudes, me costaba trabajo retener en la memoria cuáles eran las virtudes de cada tipo de personalidad. Y un día descubrí la fórmula y aún la aplico. Y es que cuando hablo de los aspectos de luz, no recurro a la memoria, no recurro al conocimiento que tengo de los aspectos de luz como las virtudes, sino que recurro a la imagen de una persona que encarne una virtud propia de una personalidad. Y entonces la historia que les voy a contar es una historia real de una tipología 8 y la inocencia, que es la virtud, una de las virtudes del 8. Este personaje tipo 8 eh, estaba un día con su familia, su esposa y 3 niños pequeños, menores de 10 años. Esto ocurrió en Bogotá y estaban de compras y en una de las calles donde recorrían en unas compras en una Navidad, eh, esta persona vio que un vendedor estaba vendiendo un par de garzas rosadas. Le llamó poderosamente la atención y mucho más a los niños, quienes se entusiasmaron y esta persona les compró las garzas y las llevaron a casa. Esa tarde, noche, la llevaron al patio atrás de la casa, donde la mamá tenía plantado algunos arbustos, entre ellos un romero, y las garzas fueron colocadas sobre ese romero. A la mañana siguiente, los niños presurosos al despertarse fueron corriendo al patio trasero de la casa para ver las garzas y resulta que la noche anterior había caído una lluvia fuerte. Y al llegar encontraron que las garzas estaban blancas y el romero estaba rosado.
Entonces, esta historia, esta tipología 8, nos habla de la inocencia. Esas y otras más me ayudaron a tener la certeza de que en vez de la teoría simplemente debo recordar características, aspectos, ¿por qué no anécdotas de personas que encarnen cada una de estas personalidades? Y ahí encontramos un ejemplo mucho más práctico que la teoría sobre este tema en particular, que es las virtudes. Bueno, creo que ya podemos contar una historia final. Don Oscar. Sí, ya me acordé de una de las del eneagrama y es bien cortica. A propósito del eneatipo 5. Dice uno de nuestros maestros sufi, Germancito, que puedes leer todos los libros de agricultura del mundo y ninguno te hará experimentar el olor de una rosa. Estupendo. Muy bello. Buen punto. Ok. Ángel Luis, historia libre. ¿Libre? Ok, me gusta la libertad. Bueno, pues mira, libre, libre. Por libre lo primero que me ha venido es justamente un padre y un hijo que iban con su burrito al pueblo, al mercado, para vender sus cosas. No sé qué vendían, eso no sale en el cuento. O se me ha olvidado, no importa qué vendían. El caso es que llevaban las alforjas llenas para venderlas en el mercado. Y claro, para llegar al mercado de esa ciudad, pues tenía que pasar por varios pueblos. Cuando pasan por el primer pueblo, empiezan a escuchar que la gente cuchichea a sus espaldas, como que hablan sobre ello, les señalan y aguzan el oído y escuchan, pues, ¿no va ese hombre gordo en el burro y está dejando que su hijo pequeñito vaya andando todo el camino? Pero, ¿qué padres desnaturalizados? ¿Cómo es posible que esto ocurra en el mundo de hoy? Desde luego. Total, que llega a oídos del padre y enseguida lo primero que hace, por supuesto, es bajarse del burro y decirle a su hijo que pues, lo coge y lo sube en el burro para que vaya el resto del camino él en el burro. Así continúan camino, avanzan y pasan por otro pueblo distinto que tienen que atravesar antes de llegar a la ciudad y escuchan también cuchicheos. Pues se aguzan el oído de nuevo y empiezan a escuchar, pero ¿a dónde vamos a llegar con esta juventud? Pues el joven que está ahí sano y fuerte y que va subido en el burro y tiene a su padre mayor, anciano, caminando todo el camino, pero qué vergüenza, de verdad, cómo se está pervirtiendo el mundo. Esto en cuanto lo escucha el joven, el adolescente, se baja inmediatamente del burro y le dice a su padre que se suba. Pero como su padre no quiere subir, pues nada, deciden caminar el resto del camino hasta el mercado, pues con el burro, pero caminando ambos. Total, que pasan por otro pueblo, llegan a otro pueblo diferente y también oyen cuchicheos. Oye, qué cosa. Y empiezan a escuchan, aguzan el oído y esta vez escuchan, pero ¿serán tontos? ¿Serán tontos? ¿No tienen un burro y van los dos andando todo el camino? Qué estúpidos. Entonces lo escuchan, se miran mutuamente y venga, pues nos subimos los dos. Así que se suben al burro y ya deciden pues continuar el resto del camino hasta la ciudad en el burro. Pero todavía queda pasar por otro último pueblo antes de llegar a la ciudad y todavía hay cuchicheos también. Y escuchan, aguzan ahí en el oído y dicen, pero qué vergüenza el hombre gordo, el chaval que está fuerte, que puede caminar solo y tienen al burro ahí con la carga, el burro arrengado. Qué desvergüenza, o sea, qué maltrato animal. Y el cuento acaba ahí, el cuento acaba ahí. Se podría dejar ahí, igual que ese melocotón, que ese durazno, que es mejor no masticarlo. Pero me atrevo a añadir una última cosa, ya que estamos al final, y es ese romper una lanza porque cada uno, contemos el cuento que contemos, cada uno lo que le llegue habrá estado bien. Cada uno tiene su manera única, personal, intransferible de ser el mismo y de vivir su vida. Y lo que nos digan
bueno, incluso los cuentos que nos cuenten, hagámosle caso hasta cierto punto. Total, siempre va a haber alguien que cuchichee y que no le parezca bien, pues hagamos lo que nos dé la gana, con libertad y ya está. Eso es lo que me ha inspirado la palabra libertad que me invitabas, Germán. Muchas gracias. Bueno, ya que hablaste de burros, me llegó una historia que hace muchos años no la cuento, de un burro, de Narudín, por supuesto, ¿no? Y es que un día Narudín llegó el día de mercado, el domingo día de mercado, a la plaza de su pueblo y fue al lugar donde tenían amarrados todos los semovientes que estaban en venta. Amarró su burro en una estaca y se sentó al lado del burro. De pronto un hombre apareció y empezó a darle vueltas al burro y mirar el burro. Y entonces el hombre le preguntó a Narudín, ¿qué tal está el animal? Y Narudín le dijo, come mucho y no trabaja nada. Es un perezoso de tiempo completo. El hombre se fue. Al rato llegó otro hombre a detallar al burro y nuevamente le preguntó, ¿a este burro? Y Narudín le dijo, muerde y patea, muerde y patea, no se acerque mucho a él. Un hombre que estaba escuchándolo le dice, pero Narudín, ¿cómo vas a vender tu burro si cada que alguna persona se acerca a preguntar por él, tú despotricas del burro? Y Narudín le dijo, ¿y a ti quién te dijo que yo quería vender a mi burro? Yo lo que quiero es que la gente sepa cuál desdichada es mi vida al lado de este burro. Por supuesto, es una historia muy hermosa que nos ilustra mucho sobre el poder que le damos a nuestra mente. Dos, ma- dos, ma- dos maestros zen van de un templo a otro. Tienen que caminar varias horas. De repente tienen que cruzar un río y al lado del río hay una mujer llorando. Está la mujer llorando y bueno, el maestro más viejo le dice a la mujer, ¿qué te pasa? Dice, no, es que mi madre está muriendo al otro lado, me avisaron, llevo varios intentos, pero de tratar de cruzar, pero el río me lleva a la corriente. No sé qué hacer, pero ahora que llegaron ustedes, pues me van a poder ayudar a cruzar. El monje más joven le dice, no, es imposible porque nuestros votos de castidad nos impiden tener cualquier contacto con el sexo opuesto. El monje viejo se inclina y le dice a la mujer, súbete. Y le dice al joven, coge sus ropas y atraviesan el río. Al otro lado, la mujer se baja, le va a coger las manos al viejo para besarlas y le dice, no, ándate, ándate, ve con tu madre. Se marcha la mujer, los dos monjes siguen caminando, caminaron por ahí unas 8 horas más y cuando ya iban a llegar, el monje joven le dice al viejo, maestro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a decir tú porque rompiste tus votos de castidad? ¿Por qué fue que tuviste a esa mujer todo ese tiempo? Dijo, no, yo la tuve sobre mis hombros a lo largo del río, pero ¿qué pasa contigo que todavía la tienes en tu mente? Muy bella, muchas gracias, Ángel Luis. Ñapa, De libertad. Ñapa, no sé si Ñapa tiene, No entiendo, ñapa. Ñapa es cuando vas a un lugar, por ejemplo, en la panadería compras algo y el panadero te da algo adicional. Lo Ah, ok. llamamos ñapa. No sé cuál es el término que usen en España. Un Pues encima. como El, el enci- regalo, de regalo. el agregado, el encime del agregado. Ok. Encime.
Bueno, pues si es el último y si es el agregado, pues me sale terminar con uno muy breve, muy breve, muy breve. Me encantan los breves, pero ya también me seducen los hiperbreves, incluso. Este es solo una frase. Y dice que aquella mañana en la gran ciudad, todo el mundo despertó con granos, un milagro, con granos de azúcar en los labios. Pero solo se dieron cuenta los que al despertarse se besaron. Muy bello, muy bello. A propósito de breves, Narudín entró al pueblo cabalgando su burro, calle arriba, calle abajo, calle arriba, calle abajo, pasando por todo lado. Todo el mundo poniendo atención qué pasa con Narudín, qué pasa con Narudín, hasta que por fin hubo un momento en que Narudín se detuvo y entonces se acercaron y le dijeron, Narudín, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué andas corriendo como loco por todo el pueblo? Y Narudín dijo, es que ando buscando a mi burro que se me ha perdido. Muy bien. Reflexión final sobre esta amena conversación y sobre nuestro tema. Que no sea un cuento, porque ya contamos el último. Simplemente una reflexión final. Oscar. Muy agradecido, Germán, por la invitación. Un gusto conocer a Ángel Luis, a agradecerle a las personas que nos acompañaron. Eh, pero sobre todo es, Germancito, como disfrutar, haber tenido un espacio para aprender también cosas nuevas, mm, quedarme con esa sensación de que sí, cuando la razón por la cual estoy en el trabajo que estoy es porque eh, tenía una dificultad en la relación con mi esposa. Ella me mandó a un taller y en ese taller, y ahí comienza todo el tema, fue donde conocí a Germán y todo esto, pero el tema va a que en ese taller, que era un taller de autoconocimiento de 3 días, para mí lo más bello de todo ese taller fue una historia que me contaron. Y con esa historia me quedé. Y con esa historia creo que lo que pasa es que es demasiado larga la historia para contarla. Es una historia como de 15, 20 minutos, pero es lo que me dejó. Entonces, siento que poder hacer nuestro trabajo con este tinte de si de por sí el trabajo personal es difícil y nos cuesta hacerlo con estas historias, creo que nos pone en un nivel como más esperanzador, como decías tú al principio. Muchas gracias, Osquitar. Ángel, Yo solo diré que la vida es cuento y que somos un cuento cada uno de nosotros. Así que a vivirla, a vivir nuestro cuento cada día. Cada día es un cuento, estoy convencido de ello. bueno, yo como anfitrión voy a tomar el privilegio de decir dos cosas para finalizar. Eh, la primera tiene que ver con el mensaje del patrocinador y es que en Intro en México, donde Ángel Luis nos va a acompañar, vamos a tener una noche de cuentos, muy seguramente. Oh, Entonces, a don Oscar, que estuvo en el primer intro, bueno, en este no nos va a acompañar por ahora, pero puede que se anime a estar con nosotros como participante. Y mi reflexión final sobre las historias, lo que más me gusta de las historias, teniendo que he escuchado y mis maestros me han contado historias que me han conmovido hasta el llanto y que cuando las vuelvo a contar vuelvo a llorar, y que son historias muy profundas, no cortas, sino tal vez como la de Oscar. Sí me llama mucho la atención las historias del absurdo, como las de Sancho Panza, no contamos de Sancho Panza,
como las de Narudín, donde nos enseñan a través de lo jocoso y lo absurdo. Por una frase que mi profesor de Enneagrama me regaló, mi gran amigo Amir Gabriel Castro, hace muchos años, y es que lo mejor de nuestra vida solamente ocurre con alegría y entusiasmo, y estas historias cortas de lo absurdo nos regalan alegría, entusiasmo para seguir en este camino. Muchas gracias a todos por estar acá, los que ya se tuvieron que salir, los que van a ver esta grabación, les compartiré el link a Oscar y Ángel si lo quieren compartir, y por supuesto estará en el canal de YouTube de Humanizarte para nuestra comunidad, para quienes no pudieron verlo. Espero verlos pronto, y de pronto antes de que se acabe este año, valga la redundancia, podemos tener una segunda sesión de historias y cuentos. Algo nos inventaremos para volver a estar acá. Muchas gracias, mis queridos amigos. Hermano, mucho gusto, Ángel. Llevo en el Mucho corazón. gusto, Óscar. Placer. Hasta Un luego. abrazo a todos y a todas.